Abrimos las Escrituras al libro de los Salmos. Libro de los Salmos 119, el Salmo, y versículo número 130. 119, 130. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por este hermoso privilegio. Somos siempre sorprendidos porque una palabra cambia el rumbo de nuestras vidas. Una palabra tuya, Señor, cambia nuestros pensamientos, cambia toda nuestra mentalidad. Una palabra tuya, Señor, convierte el alma. Gracias por tu bondad. Oramos, bendito Dios, para que tu palabra en esta noche pueda edificarnos y bendecirnos. Oramos por los que están con nosotros conectados y oramos por todos aquellos que recibirán esta enseñanza. Oramos por nuestras familias, por nuestros hermanos que están fuera del país. Tu gracia y tu bondad no se aparten de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Siempre la enseñanza está basada en todo lo recuerdo en cuanto al tema que estamos desarrollando. No se aleja del tema. A veces los puntos son los que decimos, mencionamos, nombramos, pero es siempre dentro del tema cómo el hombre común llega a ser poco común. Le pido al Señor y le he pedido al Señor que me dé la gracia para darme a entender y para darme a explicar. Pues es algo bien difícil cuando usted trata la manera de quererse dar a entender o que se entienda algo que a veces es bien difícil porque no lo podemos ver o pensar o analizar con la razón. Con la razón no funciona. Entonces tenemos que buscar esa guianza del Señor y esa revelación del Señor, ese entendimiento del Señor, pues de lo que se comparte, de lo que se enseña, de lo que la Escritura habla, realmente no es terreno. No es terreno. Lo terreno únicamente se ocupa para entender lo espiritual. Lo natural únicamente se usa para entender lo sobrenatural. Entonces, esta escritura no se puede comprender por medio del intelecto humano. No se puede. Y es por eso de que la gran mayoría de las personas en el mundo no la entienden, porque se necesita un nuevo nacimiento para poder entender la palabra de Dios. Y esta noche es la tercera enseñanza de este punto que estamos desarrollando, donde el tema principal es cómo el hombre común llega a ser poco común. Y quisiera darme a explicar por medio de un ejemplo muy sencillo que si lo comprendemos, así como yo lo he entendido, en ubicarme cómo es que alguien común llega a ser poco común. Durante el comienzo de este tema es siempre hecho énfasis en que el hombre común es el hombre sin Dios, el hombre que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero cuando se convierte, deja de ser común, deja de ser mucho común, porque no logramos, no alcanzamos en esta vida esa perfección, sino hasta el día en que se cumpla la glorificación. Pero la gran mayoría de creyentes morimos en el proceso y no llegamos a esa estatura de varón perfecto, que no es imposible, pues encontramos nosotros figura en las Escrituras de aquellos hombres que fueron arrebatados. Ya este mundo no era digno de tenerlos. Entonces Dios se los lleva. Entonces, por eso, insisto, llega a ser poco común. O sea,
comienza a dejar de ser común. Dejamos de ser como los demás. Dejamos de ser como hemos sido siempre. Tiene que venir un poder sobrenatural sobre nosotros para que pueda operarse cambios en nuestro ser. El punto que estamos desarrollando se llama principios de la vida práctica. Y hemos hablado de dos cosas, y de esto vamos a hablar tres, pero se ha hablado de dos cosas. Uno es el secreto de la verdadera motivación, que ya lo vimos, y el que estamos desarrollando y que es tercera vez que seguimos con ese mismo punto es el secreto del verdadero entendimiento. Y ese es el que estamos por de pronto desarrollando. Y todavía nos falta uno que es el secreto de la verdadera necesidad. Ese es el siguiente punto. Entonces, hemos estado estudiando este versículo número 130, donde dice que la exposición de tus palabras alumbra. Esto le dedicamos prácticamente casi un martes entero, y aún parte del martes anterior de la enseñanza. Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Ahora estamos en esa parte B del versículo que dice, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Y esto es lo que quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, compartir. La última vez que tuvimos la enseñanza del Salmo, veíamos que en la Biblia una persona simple es una persona que carece de entendimiento. Eso fue lo que nosotros estudiamos. Una persona simple es una persona que carece de entendimiento. Esto no lo digo yo, esto no lo dice un teólogo, esto no lo dice un hombre, esto lo dice Dios en su palabra. Vimos y tal vez me lo pone en el Proverbio 7:7, tuvimos muchos detalles en esa parte del Proverbio, porque después quiero que veamos el Proverbios capítulo 14 y versículo número 15. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. 7:7 le dije, ¿verdad? Aquí lo tengo ya. Dice así, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Gracias. Vi entre los simples, y esto quedó muy, muy aclarado el martes pasado. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Ahora veamos Proverbios 14:15. Y en esta les pedí que me busquen algunas versiones. No estoy de acuerdo con las versiones, pero sin embargo tengo ese cuidado de que sí se pueda usar el versículo de estas versiones. Ya lo examiné, ya lo consideré y los podemos usar. Y por eso es que yo no recomiendo que tengamos varias versiones. Al final de este punto, usted me va a comprender por qué. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Esta parte, aquí también, gracias. En esta versión dice el ingenuo, porque esa es la palabra que yo iba a tocar. Que la Biblia también dice que una persona que es simple es ingenua. ¿Por qué es ingenua? Dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. Fíjese qué tremendo. El ingenuo cree todo lo que le dicen. Una persona simple, una persona ingenua, cree todo lo que le dicen. Quisiera ver si hay otra versión, por favor. Aquí viene, se acuerda que yo hice énfasis en el estudio anterior, no fue el martes, ¿no? Que en el estudio anterior del Salmo, yo hacía énfasis en la palabra tonto. Y se oye muy fuerte, pero es una de las aplicaciones de la palabra, ya sea en el hebreo y en algunas ocasiones en el griego.
Y quiero decirle algo, usted no necesita saber ni hebreo ni griego para comprender la Biblia. O sea, eso es de las cosas en las cuales yo tengo que finalizar en este punto que estoy desarrollando. Porque ese es un engaño de Satanás. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Por eso, esa cantidad de versiones. Hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, la gente tonta, mire lo que dice esta versión, la gente tonta cree todo lo que le dicen. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Qué peligroso. Entonces, el Señor quiere que dejemos de ser ingenuos. Quiere que dejemos de ser tontos. Quiere que dejemos de ser, ¿cuál fue la primera palabra que ocupamos? Simples. Quiere que dejemos de ser simples. O sea, ¿en qué sentido? En este. Es lindo una persona ingenua. Pero la persona ingenua, por ejemplo, un niño es una persona ingenua. Un niño lo cree todo. Pero por creerlo todo, por ser ingenuo, y no es que sea tonto, pero por ser ingenuo, puede ser engañado. Entonces dice el Señor que nosotros no debemos de ser simples, debemos de estar preparados, debemos de ser enseñados, debemos de ser avisados, debemos de equiparnos, debemos de armarnos. Y aunque muchas veces nosotros no hagamos todo esto por nuestra propia cuenta, en sí la vida nos lo enseña. Las personas que nos rodean nos ayudan a que dejemos de ser ingenuos, a que dejemos de ser tontos, a que dejemos de ser simples. Los golpes de la vida y los engaños nos enseñan a nosotros a dejar de ser eso y darnos cuenta que se están valiendo de nosotros, están valiendo de nuestra ingenuidad, porque nosotros creemos que lo que nos están diciendo es correcto. Y muchas veces estamos siendo engañados. Entonces, en cuanto a las cosas espirituales, nosotros no podemos ser simples. Tenemos que dejar de ser comunes en lo espiritual. Por eso es tremenda la enseñanza que el apóstol Pablo deja cuando dice que los de Berea, después de haberlo oído, fueron a sus casas a investigar, a indagar por medio de los escritos que lo que Pablo decía era cierto. Ellos no eran ingenuos. ¿Por qué no eran ingenuos? Ellos no eran tontos. ¿Por qué no eran tontos? Ellos no eran simples. ¿Por qué no eran simples? Porque la misma palabra de Dios les había enseñado a dejar de ser eso. ¿Me estoy dando a entender? No. Qué bendición que así sea. Entonces, aquí la palabra cree, cuando hablamos del ingenuo, todo, el ingenuo cree todo lo que se le dice. Traté la manera de querer indagarme más sobre ese cree. Y es tremendo lo que entendí. Es la palabra amán. En el hebreo es la palabra amán. Y figurativamente significa rendirse. O sea, alguien que no resiste, alguien que no pone oposición, alguien que se rinde a cualquier cosa que le digan, alguien que se rinde a cualquier cosa que le digan que haga. Entonces me llama mucho la atención. No es que seamos desconfiados, pero la palabra me enseña a tener ese cuidado, que no me engañen. A veces las personas se sienten mal porque uno desconfía, entonces uno quiere disfrazarlo de una forma suave, no en engaño, sino en una manera suave. Entonces cuando alguien se siente mal porque uno se está asegurando, le dice, es que yo no desconfío de usted, yo desconfío del tiempo. Porque si a usted le pagan con un cheque, usted le dice, pero mire, disculpe, ¿puedo consultar al banco si tiene fondos? Entonces, mire, ¿usted duda de mí? No, de usted no dudo del tiempo. Estamos disfrazados, o sea, no soy ingenuo, no soy tonto, no soy simple. En la enseñanza anterior le decía a usted que lamentablemente nosotros estamos tan viciados o contaminados que siempre tomamos la palabra tonto en el mal sentido de la ofensa, pero realmente no, la Biblia no lo habla solamente en ese sentido, sino en esto que estamos explicando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay personas que
que le compran a uno. Mire qué tremenda la maldad, mire cómo las personas son de tremendas. Vienen las personas y le dicen, mire, yo le voy a comprar. Y le compran lo que usted está vendiendo. Entonces vienen ellos y le dicen, mire, ¿quiere que le deposite a su cuenta el dinero? Sí, mire, yo le voy a depositar un cheque por el valor de lo que usted está vendiéndome. Entonces, mire qué tremendo, porque ya ha pasado, viene la persona y le dice, mire, ya deposité. Entonces depositan un cheque. Entonces cuando usted consulta al banco, sí es cierto, le han depositado ese valor, pero como tiene que pasar a 3 días de compensación, entonces al tercer día le dicen, fíjese que no tiene fondos. Pero en el momento el banco le dijo, sí han depositado a su cuenta. Pero la señorita que lo atiende no le explica de que, pero mire, ese tiene que ir a compensación para ver si tiene fondos, etc. Entonces, así han estafado a mucha gente. Si usted vende algo, tenga cuidado con eso. No sea ingenuo. Amén, hermanos. Usted puede ser una persona muy sofisticada. ¿Y cuál es la persona sofisticada? Bueno, la persona falta de naturalidad, la persona elegante, la persona refinada, inclusive compleja. Pero si no conoce la Biblia, la Escritura o Dios dice que usted y yo somos personas simples. No importa lo que hayamos estudiado, no importa lo que seamos, no importa lo que hayamos alcanzado. En cuanto a las cosas espirituales, seguimos siendo simples, aunque no digan amén. Entonces es la palabra de Dios la que puede tornar a un simple en sabio. Y aquí es donde le pido al Señor que me ayude a darme a entender. Quiero que vayamos al Salmo 19:7. Repito, es la palabra de Dios la que puede tornar, cambiar, transformar, convertir a un simple en sabio. Amén. Dice así, la ley de Jehová es perfecta. Y esta es la palabra linda que es la que voy a ocupar. Que convierte. ¿Qué convierte? El alma. Entonces, cuando el alma se convierte, comienza un proceso en el cual la persona que es común llega a ser poco común. O sea, comienza a salir lo común de la persona. Comienza a salir lo simple de la persona. Comienza a salir la ingenuidad de la persona. Y comienza a salir, en este caso sería la tontería, ¿verdad? De la persona. Entonces, fíjese qué tremendo. Dice que convierte el alma. La palabra hebrea es shuv. S-H-U-B. Shuv. Que significa volverse. Volverse. El volverse de alejarse. Volverse de alejarse. O sea, del rumbo que llevaba, se vuelve. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando hemos hablado siempre del arrepentimiento, es un cambio de mentalidad y también es un darle la espalda a la ruta que nosotros llevamos. Si yo voy hacia el oriente, aquí queda el oriente, si yo voy hacia el oriente, entonces convertir es dar media vuelta y dirigirme hacia el occidente. Si voy hacia el norte, es darle la espalda al norte y perfilarme hacia el sur y viceversa. Entonces, eso es convertirse. Entonces repito, es volverse, es retirarse. Primero se aleja de la ruta que llevaba. Entonces, en la ruta que llevábamos, era una ruta para personas comunes. Entonces, al dejar la ruta que llevo, porque eso va, y espero que así sea y se dé en nosotros, de que vamos en la ruta de lo común. Entonces, al darle media vuelta, no dejamos de ser común, pero
al dar la media vuelta, se inicia el proceso en el cual lo común comienza a menguar. Lo común comienza a disminuir. Entonces, por naturaleza, voy a ocupar la palabra más suave, por naturaleza somos simples. Por naturaleza somos simples. ¿Y qué es lo que nos volvió simples? ¿Qué es lo que nos volvió ingenuos? ¿Qué es lo que nos volvió tontos en el sentido de la palabra hebrea? ¿Qué es lo que nos volvió? Y ser así, el pecado. Entonces, nosotros somos simples. Entonces, cuando se cumple esa parte A del versículo, la ley de Jehová es perfecta. Fíjese lo que ocupa, lo que dice, es perfecta. O sea, en pocas palabras estamos diciendo, esto es lo que el hombre común necesita. Esto es lo que el hombre simple necesita. Esto es lo que el hombre caído necesita. La ley de Jehová. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta. Y esa ley va a hacer una obra perfecta en él, que lo sacará de lo común. No en el 100% de una vez, pero hay una promesa y ya está hecho y está establecido que vamos a dejar de ser común y seremos perfectos. Ahora, ¿qué cuesta? Y no sé cuántas veces lo he dicho. ¿Qué cuesta entender esta verdad? Que lo único que me sacará de la simpleza es la ley de Jehová, porque es la única que convierte el alma. Pero ¿por qué en nosotros es tan poco esa disminución de lo simple? Porque lamentablemente se da en muchos aspectos de nuestra vida que los voy a poner como ejemplo. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué? ¿Por qué es tan poco la disminución de lo simple? ¿Por qué somos más simples que sabios? ¿Por qué somos más simples que poderosos? ¿Por qué? Porque igual a ustedes le dan un medicamento, que ese medicamento, lleguemos a la conclusión de que es exactamente la cantidad que su cuerpo necesita para poder sanar algo de su cuerpo. Y le dicen, usted se lo va a tomar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas o cada 24 horas. Pero no, usted comienza 1 o 2 veces bien, pero la otra ya no se lo toma a las 6, sino que a las 8, a las 10 horas porque se le olvidó. El que era a las 8 después se lo toma a las 14 o a las 16 horas porque se le olvidó. Entonces, tenga la seguridad que usted no se va a sanar, sino que al contrario, usted va a empeorar porque ese medicamento ya no será suficiente, sino que le tendrán que dar otro más fuerte. ¿Entiende, Lencho? No hablo de usted, sino aquello de que el Señor nos establece estas cosas y no entendemos. Disculpe que no le aclaré que no era con usted que me estaba refiriendo al decir, por usted, como ya me conoce el vocabulario y el ejemplo que ocupa donde va, Lencho. Hermano, ¿a cuántos de nosotros nos pasa eso? Lo que menos recibimos es ley de Dios. Y por lo tanto, no puede haber en nosotros una conversión como debería de ser, porque es lo único que convierte el alma. No es ningún estudio, no es ninguna comida, no es ningún paseo, no es ningún negocio, no es ninguna ropa de marca, no es nada sobre esta tierra lo que puede convertir nuestra alma. Al contrario, todo lo bueno de este mundo nos aleja de lo de Dios. Y esta misma palabra, chu, en el hebreo, primero le dije que se aleja de la ruta que llevaba. Todo lo que acabo de explicar. Segundo, que vuelve. ¿Y en qué sentido? Regresa a su verdadero origen.
Mira qué lindo esto. Regresa a su verdadero origen. Entonces, en otras palabras, ¿qué le estoy diciendo? O mejor dicho, la palabra, chu. No yo porque la estoy enseñando, pero no es mía, es de Dios la palabra. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? De que si usted recibe la ley de Jehová, que es perfecta, su alma, mi alma, se van a convertir. Y eso significa que en ese momento de la conversión, como proceso, en ese momento usted y yo vamos a regresar a nuestro origen. Y ni eso nos motiva. Porque no, hermano, es una verdad, ni eso nos motiva. Mire, nos lo pueden dar por cucharadita o por goteo, como en este lugar. Aquí se predica por goteo. Que es amarga la gota, pero por goteo. Las mejores medicinas son las amargas. Las feas, las que no queremos, pero es la única que nos pueden sanar. Así que ya dejen de andar buscando otros goteros. Entonces, dicho sea de paso. Pero mire, es lo único que nos va a volver a nuestro origen. Por eso es muy precioso cuando usted mantiene esa constancia. Aunque usted no lo sienta, los demás nos damos cuenta que usted está cambiando. Que su forma de hablar ya no es la misma, que su forma de comportarse no es la misma, la forma de ver la vida no es la misma, la forma de tratar ya no es la misma. Eso lo podemos ver los que estamos fuera de usted. Tenemos una mejor vista. Amén. Entonces, que vuelve, que regresa a su origen, a su verdadero origen. Ahora, siempre en esa palabra chu, en esa palabra convierte, que convierte el alma, nos podemos hacer esta pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Nos podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo pudo un pescador comercial como Pedro enfrentar el reto de los hombres mejor educados y más poderosos de su generación? ¿Cómo pudo Pedro enfrentarse a ellos? Podríamos nosotros, ahora con lo que le he dicho, hoy comprende por qué Pedro no comprendían como un hombre común. Porque en algunas versiones dice que dijeron de él, un Pedro, un hombre común. ¿Cómo puede hablar así un hombre común? Igual, ¿cómo puede un hombre sin letras, como un hombre sin estudio o sin estudios, cómo un hombre puede hablar así? ¿Cómo es que nadie podía enfrentarse a él? Porque los vencía. ¿Y cómo un hombre común pudo llegar su sombra? Si su sombra hacía la sanidad que no podía haber hecho su cuerpo. ¿Ve lo importante de esto? Ahora, ¿quiénes podemos decir que nosotros hemos experimentado esto? No hablo de que nuestra sombra sane, pero ¿en cuántos de nosotros se pueden ver las señales del siglo venidero? ¿Cuántos de nosotros, no en el hecho de que nos vean, que sepan, no, en lo íntimo, en lo secreto, en lo de a uno, de lo demás adentro de uno, hermano, ¿cuántos estamos conscientes de que nadie puede contra nosotros? ¿Cuántos estamos conscientes? No es que lo sean, pero ¿cuántos estamos conscientes de que la oración es poderosa? ¿Cuánto estamos conscientes de que sentimos el poder de Dios cuando oramos por alguien y no somos de los que decimos yo oré? Y cuando nos dicen, hermano, cuando usted oró, no, fue el Señor. Porque el dejar de ser común me lleva a no decir, sí, hermano, gracias al Señor, el Señor me usó. Pero ¿cuánto estamos conscientes de que allá en lo íntimo, Señor, gracias? Yo sentí tu poder cuando oré por él, por ella. Yo sabía que le iban a dar el trabajo, Señor. Tú lo pusiste en mi corazón. Y no lo estamos diciendo, solo él y uno.
que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Has dejado de ser común y eres poco común. Entonces es tremendo. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Y espero que usted lo haya entendido. Que él, Pedro, él regresaba o había iniciado la ruta hacia su origen. Porque tenemos que regresar a lo que Dios hizo en nuestro padre Abraham, en nuestro padre Adán, perdón. Tenemos que regresar. Tenemos que llegar a ser como Adán en el huerto antes de la caída. Estatura del varón perfecto. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Pedro comenzó a retirarse, a alejarse de la ruta que llevaba. No hallaba cómo darme a entender, y Dios lo sabe. Y lo ideé de esta manera y espero hacerlo de la manera correcta, por lo menos en el sentido que yo se lo voy a decir. Tal vez usted tenga una mejor apreciación o quizás una mejor forma de explicarlo con esto, pero lo voy a hacer en lo que yo puedo entender. Veamos dos palabras. Una, evolucionar. ¿Qué es evolucionar? Primeramente, desenvolverse, no de estar envuelto. Amén. Desenvolverse o pasando de un estado a otro. Ese es evolucionar. Pero no quiero que me pierda de vista esto, que cuando el hombre fue hecho perfecto. No fue hecho de lo menos a lo más, sino que a él se le dio el soplo de vida cuando él ya estaba formado. Entonces, en Adán, podemos decir, en el Adán perfecto no hubo evolución, sino una perfección. No hubo un proceso para que él llegara a esa perfección, sino que de una vez Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y lo hizo en un estado perfecto. Y esta perfección era condicionada. Entonces, vemos primero evolucionar. Repito, pasando de un estado a otro. Adán no podía evolucionar porque él iba a mantener ese estado de perfección. No iba a pasar a otros estados. No tenía que superar otros estados. ¿Me estoy dando a entender? Él se mantenía, él no necesitaba más. Él fue hecho perfecto. Para todo lo que Dios había creado, él fue creado perfecto. Y no le dijo Dios, mira, si tú tienes cuidado y no permites que el enemigo te destruya, vas a llegar a ser mejor. No fue esa la orden, sino solo guarda y cuida. Y la otra palabra es involución o involucionar. ¿Qué es involucionar? Primeramente, retroceder. O, lo mismo, volver atrás. Eso es involucionar. Volver atrás. Y esto se le da, por ejemplo, un proceso de cualquiera, sea biológico, cultural, político, etc. Entonces, ¿qué es involución? Involución es proceso de regresión. Oiga, proceso de regresión. Entonces, ¿qué pasó en el caso de Adán? Entonces vemos que Adán, al caer, al pecar, él comienza a involucionar, aunque él no haya tenido una evolución. Pero él comenzó a involucionar porque comenzó a retroceder del estado en el cual se le había dado. Porque a él se le dio una vida condicional, no había nada que lo matara. Pero al desobedecer, entró en él y comenzó un proceso de retroceso. Comenzó una regresión de la perfección a la imperfección, de la vida a la muerte.
Y ese es el estado en el cual nosotros hemos estado siempre. Y es por eso que somos simples. Y es por eso que somos ingenuos en lo que hemos explicado en las palabras. Y es por eso que somos tontos. Porque somos imperfectos. Siempre hay uno más vivo que nosotros. Siempre hay uno más fuerte que nosotros. Siempre hay otro más osado que nosotros. Entonces, proceso de regresión o desaparición. Adán llegó a desaparecer. ¿Cuándo llegó a desaparecer? Cuando murió físicamente. Entonces, ese estado de regresión de la perfección comenzó a envejecer hasta que lo llevó a la muerte. Y ese estado que perdió lo metió también en el tiempo. Amén. Y aparte de eso encontré que la palabra Evo, no estoy hablando de una palabra ni del hebreo ni del griego, pero sí en el diccionario, Evo significa duración de las cosas eternas. Adán tenía perfección cuando desobedeció. Al pecar entonces comenzó a involucionar. O sea, de la perfección, ¿verdad? Le dije una vida eterna condicionada a la imperfección que es envejecimiento y muerte. Entonces, vayamos al ejemplo que pusimos. Pedro, al convertirse, dejó ¿de qué dejó Pedro? Exacto. Pedro dejó de involucionar. Dejó de, no. Espérame. Exacto, sí, tiene razón. No es fácil el asunto, no creas. Dejó de involucionar. Entonces, ahora veámoslo bajo el otro lado. El otro estado, que es que dejó, se detuvo lo simple, lo común, se detuvo la muerte, se detuvo lo ingenuo, se detuvo lo simple, se detuvo lo tonto, se detuvo lo débil, se detuvo lo insensato, se detuvo lo imprudente, se detuvo todo lo que es la naturaleza caída. Pero ahora comienza un proceso de regresión de lo malo a lo bueno, de lo imperfecto a lo perfecto. Ahora comienza, y podríamos decir, en ese sentido humano comienza entonces a evolucionar. Porque está regresando a su estado perfecto. Entonces, ve por qué él podía enfrentarse a los grandes de su tiempo que deberían de ellos de enseñarle a él, pero él les enseñó a ellos. Y lo que ellos no podían hacer, Pedro lo podía hacer. Por eso en su primer mensaje se convirtieron 3,000. Por eso en su segundo mensaje se convirtieron 5,000. Por eso pudo decirle al que estaba en la entrada del templo, la hermosa, decirle: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué es lo que tenía? Eso te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Por eso él, cuando iba pasando sin que él lo quisiera hacer, iba pasando y la sombra de él iba sanando enfermos. Había dejado de ser un hombre común. Mi pregunta es, ¿y qué deben de enseñarnos para que nosotros comencemos este proceso? Ya sea de involución o de evolución. Lo importante es que no entienda cuál es la mejor palabra para los dos sentidos. Lo importante es que usted diga: ya es tiempo que deje de ser común. Quiero llegar a ser un hombre poco común. Quiero regresar a mi estado de origen. Quiero detener el proceso de muerte. Quiero detener el proceso de desintegración físico, no más. Porque en el otro lado
se sigue bien viviendo, aunque sea en condenación. Amén. Entonces comenzó el proceso de regresión de lo imperfecto a lo perfecto. O sea, de lo simple o común a lo poco común. ¿Queda claro eso? Entonces, solo cabe una explicación. Dios convirtió a ese hombre común en un hombre fuera de lo común. Lo que Dios hizo es regresarlo a su origen, que comenzara a regresar a su origen, a lo que todos llegaremos a ser un día. Todos estamos en este proceso. Pero de usted y de mí depende, fíjese bien, no en el 100%, no literalmente, no depende de usted y de mí, depende de Dios, porque es por la ley. Hablo de la palabra, no hablo de la ley en sí, la ley mosaica, hablo de la ley de Dios, la ley perfecta que convierte el alma. Entonces, depende de nosotros, porque la ley ahí está, pero esa ley no hace nada en mí si yo no me dispongo. Esa ley no hace nada en mí si yo no la aprendo, si yo no la recibo. Amén. Entonces, no importa cuál sea su trasfondo, la Biblia puede convertirlo en un individuo poseedor de gran conocimiento, sabiduría y entendimiento. O sea, volverlo sabio. ¿En qué? De lo alto. En conocimiento de lo alto. Eso supera lo humano. No importa cuál sea el trasfondo. Por eso el ejemplo que ponemos es Pedro, un simple pescador, un hombre común, un hombre sin estudio, un hombre sin ninguna trayectoria maravillosa. No importa cuál sea el trasfondo de su vida, Dios puede hacer de usted un hombre maravilloso o una mujer maravillosa, un hombre o una mujer dotado o dotada. Pero solamente va a ser a través de la palabra de Dios. Amén. Anteriormente comentábamos que cuando la Biblia fue quitada de las manos del hombre común, el mundo se vio sumido en 1000 años de oscuridad o de oscurantismo. Usted no se ha puesto a pensar qué pasaría de su vida, y estoy incluido en eso. Usted no se ha puesto a pensar qué pasaría de su vida si usted dejara de alimentarse de la palabra de Dios. Usted no se imagina qué pasaría con su vida si usted abandona los caminos del Señor. Usted no se imagina, no piensa dónde iría a parar si usted se vuelve apóstata, o sea, negar la fe. La historia nos lo dice. Cuando al hombre común, mire, tremendo esto, hermano, y yo no digo nombres por prudencia, usted ya lo sabe por la historia. Pero mire, increíble, cuando al hombre común, el diablo sabía que el hombre es común, cuando al hombre común se le quitó la Biblia, fue un tiempo de lo peor para el ser humano. Mire qué daño. Y nosotros muchas veces no nos percatamos de eso y seguimos por la falta de la palabra en nuestra vida, por la falta de ese poder por medio de la palabra, porque esa palabra me da a mí poder, esa palabra me da a mí discernimiento, esa palabra me da a mí revelación, esa palabra me da a mí prudencia, esa palabra a mí me da sensatez, esa palabra a mí me da conocimiento. Entonces no soy ingenuo ante las cosas de este mundo, ante el príncipe de este mundo, ante los que gobiernan este mundo, entre los que manipulan este mundo. Hablo espiritualmente y de todas las cosas humanas, especialmente espiritual, que es el origen de todas las cosas. Ahora no lo engañan. Pueden salir ahí, pueden sacar y salir como las personas que quieran. Usted sabe que no lo engañan. No es ingenuo, no es simple,
no es tonto. Las personas más perversas y más malvadas de esta humanidad se presentan como ángel de luz. Y usted dice, no es así. Claro, en su corazón, ¿verdad? Si no, le vuelan la cabeza. Y es mejor que no lo haga, porque usted no es Juan el Bautista, ni yo tampoco. Amén. Entonces, mire qué tremendo, porque en esos 1000 años de oscuridad, mire la alarma. Yo decía, atiendan ese teléfono. Es mi alarma. Ya es la hora. Es que hoy no traje el otro. En esos 1000 años de oscuridad, ¿qué hubo en la humanidad? Estancamiento, retroceso, caos. Y atención a esto, sin mencionar nombres. Se los puedo dar los nombres, pero no soy insensato. Nuevo gobierno, nuevo sistema. Estoy hablando de los 1000 años de oscurantismo. Qué tremendo. El diablo le quitó la palabra al hombre común y entró un nuevo gobierno, un nuevo sistema. Y yo quisiera tener la libertad, pero no lo hago, no. Quisiera tener la libertad de darle detalles para que a algunos se les abran los ojos y se les abra el entendimiento y no sigan de simples. Porque Dios quiere que usted deje de ser simple. Y lo hace por medio de la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor es creyente. Yo sé que no dice así el versículo, pero yo para que usted me entienda. Hablan del Señor, hablan de oración, hablan de la palabra, son peores que el diablo. Estamos en el umbral de ver repetirse la historia. Hay abundantes profecías bíblicas que nos advierten que en estos postreros días el mundo se dirige a un período de oscuridad, cual nunca ha habido antes. Peor que los 1000 años esos, que le quitaron la palabra al hombre común. Mateo 24, versículo número 29. Mire, hermanos, si usted lo espiritualiza esto, si usted tiene la capacidad de espiritualizarlo, ese versículo, es tremendo. Porque uno solo piensa en sí, en los astros. Uno solo piensa en que la enseñanza manipulada, teológica, solo nos enseña de que así como en aquel momento, me recuerdo esto, lo mencionaban, ¿cómo iba a ser ese tiempo que habla el versículo 29? ¿Cómo podía ser eso de que el sol se iba a oscurecer? Ah, sí, así como explotó y agarró fuego un pozo, varios pozos petroleros, y el humo fue de tal magnitud que hasta oscureció. Ah, qué galán que así fuera, hermano. Qué galán que así fuera. No seamos simples. Y oremos para que los que predicamos la palabra de Dios no les escondamos la verdad. Qué tremendo es el evangelio tradicionalista, el evangelio superficial, el evangelio del cual tienen toda la razón aquellos que dicen que es el opio de los pueblos. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, imagínense qué tremendo, de la tribulación de aquellos días, el oscurantismo que pasamos durante 1000 años como humanidad no es nada. Vienen tiempos peores que ese. Y dice,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo quisiera que lo espiritualizáramos esto, que lo trajéramos a lo espiritual, a lo que es esa tribulación, esa angustia, ese escenario que se va a dar a nivel mundial, donde nadie va a escapar de eso. La única esperanza que nosotros tenemos es que si somos iglesia, no vamos a estar en ese tiempo, pero nadie nos da la seguridad de que nos vamos a ir. Y no nos vamos a ir porque la ley no ha convertido esto común en poco común. Nosotros decimos por la fe, no, yo me voy. Sí, pero nuestra vida no es así. Y si lo pensamos, decimos, Señor, por lo menos yo le puedo decir esta noche, si el Señor viene esta noche, yo me quedo, hermano. Yo no me siento apto, no tengo una vida consagrada, no tengo una vida de pureza, no tengo una vida entregada al Señor como debe ser. La Biblia me dice, no tienes esa vida. La Biblia me lo dice. No es necesario que usted me lo diga, ni es necesario que yo se lo diga. La Biblia se lo dice a usted. Imagínese esa tribulación de aquellos días. Y cuando le digo de tratar la manera de verlo en el sentido espiritual, dice el sol es un astro, pero el sol, ¿qué representa? Oiga, el Señor siempre se presenta como el sol de justicia. Dice que el sol se oscurecerá. No es que es débil, no, es que así está establecido. Él se va a alejar. ¿Y la luna qué es? La luna brilla por la luz que el sol le da. Entonces, al oscurecerse el sol, la luna ya no dará su brillo. Y las estrellas, ¿qué son las estrellas? Lo vemos únicamente como asteroides, porque ahí viene la palabra, la estrella, la palabra hebrea, la palabra griega es aster. Asteroide, ahí viene de esa palabra. Entonces, mire qué tremendo. Y la luna no dará su resplandor. No es que los siervos de Dios damos la luz, pero porque la recibimos del Señor. Y las estrellas del cielo, del firmamento, de lo eterno, donde Dios gobierna, de donde viene su palabra, de donde viene la salvación, de donde viene la ayuda, serán conmovidas. No tendremos al Señor, no tendremos su palabra como debería de ser. Vamos a tener que pagar altos precios, porque el sol se va a oscurecer. Por eso hay de aquellos que estén en esos tiempos. Amén. Sí, yo creo que esto es para que nosotros nos preocupemos. Estos periodos de 7 años de duración tienen diversos nombres en la Biblia, siendo la tribulación el más fácilmente reconocido de ellos. El día de Jehová, por ejemplo, el día de la ira, etc. Pero normalmente el más común es la tribulación. La palabra lipsis, DS al principio, pues no sé cómo se pronuncia. Hay unas traducciones que lo ponen como tlipsis, con T, ¿verdad? Tlipsis. Pero aquí en esto yo lo tengo como lipsis, pero DS al principio, que significa presión, literalmente o figurativamente. También significa estrechez, aflicción, angustia, persecución. Y lamentablemente, fíjese bien, cómo el pueblo no se va a convertir. Porque hay pueblo que se va a convertir en esa tribulación. Porque la tribulación es la purificación para ellos. Si no les viene la aflicción, no se convierten. Si no les viene la aflicción, no claman a Dios. Si no viene la aflicción, no lo reconocen. Y le van a preguntar quién te hizo esas heridas. Si, como el domingo, si esas aflicciones a nosotros no nos llegaran, no fuéramos lo que somos hoy. Muchos estamos aquí por las aflicciones.
Porque nos hemos dado cuenta, no solamente por el hecho de que en sí solo la aflicción, sino que nos hemos dado cuenta que en nuestra aflicción el único que nos ha podido ayudar y sacarnos es el Señor. Por eso estamos aquí. O sea, hemos dejado de ser tontos. Hemos dejado de ser simples. Hemos dejado de ser ingenuos. Ahora, quiero terminar con esto. Dios tuvo, y esto es muy importante, Dios tuvo su remanente de creyentes durante la época de oscurantismo. Esos 1000 años, siempre, si no el Evangelio no estuviera hoy, siempre tuvo un remanente en ese tiempo tan difícil. Así también ha sido prometido para esta tribulación que habla el versículo 29 de Mateo 24, del cual nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a no estar en ese período. Entonces, y nos dice que también tendrá uno en la tribulación venidera. Y esto a mí me da esperanza. ¿Sabe qué? En lo personal, en mi tribulación, en mi angustia, en mi aflicción, en aquella presión que está echada sobre mí, yo quiero ser un remanente de Él. Por eso yo me gozo cuando los hermanos, nada menos hoy hablaba con una hermana que ha pasado una situación tan terrible, y oírla, gracias al Señor, sigo todavía. Mire, qué tremendo, remanente. Porque la aflicción no la ha eliminado. Entonces debemos de pedir al Señor que en nuestra tribulación personal, nosotros seamos de ese remanente que habla que en esos 1000 años hubo un remanente que se mantuvo. Y en esa tribulación del futuro, también la Biblia nos enseña que habrá un remanente fiel. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor, porque hemos dejado de ser simples. Señor, yo quiero ser un remanente en mi aflicción, en mi tribulación. No importa lo que me pase, no importa lo que yo pierda, no importa lo doloroso, no importa lo triste, no importa lo deprimido que me pueda sentir. Quiero ser un remanente fiel. ¿Y quiénes eran los únicos que permanecieron en ese oscurantismo de 1000 años? Aquellos que siempre mantuvieron la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que van a permanecer como remanente fiel en el periodo de tribulación del futuro? Aquellos que tienen y guardan la palabra del Señor. ¿Qué es lo único que lo puede a usted y a mí mantenernos como fieles, como ese remanente en la tribulación personal? Solamente la palabra de Dios. Por eso, parecemos mendigos. No deje de congregarse. Algunos de ustedes me da pena decirles, no se le olvide que hoy hay culto. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted esté bien. Es lo único. No es el negocio de $5,000 que ganó. No es que compró un carro. No es que compró una casa. No es que lo ascendieron en su trabajo. Si usted no tiene la palabra, no va a poder soportar ninguna aflicción. Porque lo único que lo va a mantener fiel es la palabra de Dios. Padre bueno, gracias Señor. Porque qué misericordia la que tú tienes con nosotros. Que no nos das tregua para recordarnos que lo único que vale la pena es tu ley perfecta. Porque es la única que convierte el alma. Señor, quiero involucionar para dejar de ser simple, para dejar de ser común, para dejar de ser tonto, Señor. Quiero involucionar, quiero regresar a mi origen, al que pertenezco. Pero solo lo voy a poder lograr si mi alma se convierte. Lo único que convierte en mi alma es la ley perfecta. Es tu palabra. Eso es lo que me deja o lo que me hace que deje de ser un hombre común y volverme un hombre poco común. Y cuando tú des esa orden, seré perfecto. Dejaré de ser totalmente común, porque entonces voy a ser glorificado, Señor. Seré perfecto
y llegaré a ser más que un hombre perfecto, más que un Adán. Tú me concederás tu plenitud. Gracias. Gracias, Padre. Pero algo que he entendido esta noche es que debo de ser remanente fiel en mi aflicción. No importa lo que pase, hermano. El oscurantismo de 1000 años que les quitaron la palabra a la humanidad, la religión de este mundo, los líderes religiosos le quitaron a este mundo la palabra de Dios. Prueba de ello era que cuando se hablaba de la palabra de Dios no se hablaba en el idioma que las personas entendían. Pero eso ya es un pasado. Y cuando el sol se oscurezca y la luna ya no dé su brillo, ni las estrellas y las estrellas desciendan de los cielos, no estaremos posiblemente ahí, hermano, en esa tribulación. Pero sí podemos ser eliminados en la tribulación personal, como muchos que hemos visto salirse de los caminos de Dios, porque no han podido soportar la tribulación y han sido apóstatas y han dejado la fe y la han negado. Que el Señor nos ayude a que nuestra alma se convierta. Señor, gracias por tu palabra en esta noche, Señor.